Que el buen Dios, desde su trono de poder, de gloria, extienda su cetro de equidad y de justicia hacia ti y te permita en esta mañana entrar en audiencia delante de su presencia, como entró aquella mujer atribulada delante del rey Salomón y halló justicia de parte de Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 26. Y la palabra de Dios dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese hombre. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Felipe, no el apóstol, el diácono, que fue desplazado hacia el norte, hacia Samaria. Sí, allá empezó a dar frutos. Allá los frutos en él empezaron a ser visibles, a hacerse notorios. Y no solamente empezó a correr su fama, sino que de una u otra manera la palabra nos muestra la temprana disposición de este varón para servir a los grandes propósitos de Dios. Sí, hoy muchos quieren ver ángeles que se les aparezcan, que les hablen. Hoy muchos quieren escuchar la voz audible del Espíritu Santo, pero pocos se disponen. Y a más de disponerse, la realidad es que lo quieren, lo desean, pero para alimentar su ego, sí, no para ponerse al servicio de Dios. ¿Sabe? Estoy de acuerdo con que Felipe no deseó ver un ángel, no, pero por cuanto estaba eh, totalmente comprometido con la obra del Señor, entonces Dios no solamente le permite ver al ángel, interlocutar, escuchar al ángel, sino también escuchar su propia voz, la voz del Espíritu Santo que habla de manera retundante, tronante, sí, dentro de nuestros corazones. Así que, qué importante es estar al servicio de la obra. Qué importante es tener disposición para trabajar en la obra del Señor, pero cuánto también es importante tener esa disposición para ser instrumentos del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo no te va a hablar, porque sabe que cuando Él te hable, lo vas a poner en dudas. Pero cuando tú realmente desarrolles fe, cuando empieces a trabajar en la obra del Señor, cuando empieces a dar frutos en el Señor, cuando tu fe tenga una firmeza total, cuando tu fe sea inquebrantable, entonces podrás, según las circunstancias, escuchar la voz de Dios, la voz de su Espíritu, que te hable de manera audible. Sí,
Aquí encontramos en escena a un etíope, del cual en el siguiente audio ampliaremos esto. Un etíope eh, que vino a Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces vemos los primeros rasgos de alguien que de una u otra manera, no siendo judío, se había convertido al judaísmo. Esto más claramente se puede expresar. Este varón, aunque era un eunuco, amaba a Dios. ¿Qué era un eunuco? Un eunuco era una persona, un hombre castrado virilmente. Es decir, no tenía pene literalmente. Y los eunucos eran castrados para servir a los harén, ¿sí? De sus amos, a los harenes del rey, por ejemplo, ¿sí? Es decir, a los salones donde estaban las mujeres de los reyes o de los hombres principales, poderosos. Ellos estaban encargados del cuidado de estas mujeres. No podían engendrar, no podían tener familia. Pero este hombre, a pesar de que tenía esta condición, no fue un impedimento para empezar a caminar con el Señor, para adorar a Dios y amar a Dios, porque muchas veces culpamos a Dios de nuestras tragedias. ¿Sabes? Ser eunuco no era una decisión personal. No. Los eunucos, la mayoría de los eunucos, llegaban a esta situación obligados porque les tocaba. Eran forzados. Así que con facilidad pudo echarle la culpa a cualquier espíritu o a cualquier divinidad de la tragedia que estaba viviendo. Pero en lugar de eso, este eunuco se convirtió al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amaba a Dios y bajo ninguna circunstancia aprovechó su fracaso, aprovechó su tragedia, su tristeza, su dolor para culpar a Dios. ¿Qué diferencia hay entre este eunuco y muchos hoy que dicen creer en Dios y amar a Dios? Porque se ha predicado un evangelio errado, se ha predicado un falso evangelio, donde Dios solo hace favores, donde Dios bendice y prospera, donde Dios libra de tragedias, de tantas cosas que suceden en el mundo. No, yo insisto en esto. Lo que Jesús vino a ofrecer no fue dinero. Lo que Jesús vino a ofrecer no fue bienes materiales. Lo que Jesús vino a ofrecer no fue la estabilidad y la paz mundial como el mundo la ofrece. No. Jesús no vino a ofrecer prosperidad ni riqueza a nadie. Lo único que Jesús vino a ofrecer fue salvación y vida eterna. Así que no cuestiones a Dios por las cosas malas que te suceden, por tu derrota, por tu fracaso, por tu miseria, por las circunstancias adversas que te han venido rodeando. En lugar de eso debes adorar. En lugar de eso debes buscar la presencia, como este eunuco. Su excusa era buena, por así decirlo. Era un hombre que no podía tener familia, no tendría mujer. Esto quedó limitado de por vida, ni modo de reconstruirle nada. Pero en lugar de quedarse en el trauma, en lugar de quedarse en el dolor, en la tristeza, óigalo bien, decidió avanzar y su avance lo hizo en la dirección correcta. Fue adorar a Dios. Se convirtió al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y de Jacob. Y aquí lo encontramos, sin lugar a dudas, leyendo la escritura. Bueno, mis amados, entonces miramos claramente que hay aquí alguien que no es judío. Eh, es un negro de Etiopía, ¿sí? Y de una u otra manera, este hombre eh, puede ser marginado, rechazado, relegado por la sociedad, por el círculo en el cual vive. Pero hay que recordar que Dios no hace acepción de personas.
Ya el profeta Isaías lo decía en el capítulo 56 acerca de los eunucos, porque así dijo Jehová en el versículo 4, a los eunucos que guardan mis días de reposo y acojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, les daré que nunca perecerán. Mire qué palabra tan maravillosa para un eunuco, y qué palabra tan maravillosa para las personas que están viviendo segregación, que están siendo discriminadas, que están viviendo en una tragedia y que anhelan salir de ella. Sí, hay lugar en el reino para todos los que padecen. Hay lugar en el reino para todos aquellos que han sido discriminados por diferentes razones. Lo único que tienen que es guardar los mandamientos de la ley de Dios, es convertirse al Dios Todopoderoso. Y como más adelante lo veremos en este mismo texto, en el siguiente audio, es convertirse a Jesús, aceptar a Jesús. Bueno, mis amados, y entonces nos encontramos esta palabra, donde este hombre venía a adorar. ¿Sabe? Dios conoce nuestras necesidades. ¿Sabe? Él conoce nuestros corazones y sabe qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. La verdad, este hombre era un adorador, era un verdadero adorador, pero había muchas cosas de la escritura que no entendía. Había muchas cosas de la palabra que no entendía. Y aunque leía y leía, no entendía. Bueno, así me pasó mucho tiempo a mí con el libro del Apocalipsis. No lo entendía, pero no dejaba de leerlo. No comprendía muchas figuras que habían allí, pero no dejaba de leerlo, no cesaba. Y sabe, esto es por búsqueda. Yo no sé cuántas veces este varón leyó la escritura. No sé cuántas veces leyó a Isaías y no sé cuántas veces quiso entenderlo. Pero algo claro hay en esto, que el hombre persistía e insistía en entender la palabra, porque realmente quería hacer la voluntad de Dios. Cuando estudia la palabra, con el propósito de escuchar la voz de Dios y de obedecer a sus mandamientos, entonces Dios trae claridad meridiana sobre tu vida para que entiendas, para que comprendas y para que hagas su voluntad. Y ese es el caso. A Felipe le tocó venir de Samaria, atravesar Jerusalén, no importa lo que el siervo de Dios tenga que recorrer. Sí, hoy me da tristeza porque la verdad he tenido que relegar muchos viajes, muchas visitas a comunidades, a iglesias, a veredas, por el tema de orden público, pero no me da, no me afecta, no me preocupa, no me molesta. Ir de un lado a otro llevando la palabra, porque eso es lo que hace un verdadero misionero. Bueno, no pretendo presentarme como el misionero perfecto, pero sí como alguien que tiene el llamado y que tiene vocación de ir. Y eso está haciendo Felipe, aunque le tocaba atravesar de lado a lado, entrar al desierto de Sinaí, casi al desierto de Sinaí, bueno, antes del desierto de Sinaí, llegar a Gaza, porque por allí iba el eunuco, zona que hoy está en combates. Óigalo bien. Felipe no reparó, no dudó en salir. ¿Sí ven la diferencia? Si Dios te dice ve, empezaríamos a buscar presupuestos, a hacer un análisis de los riesgos, de las dificultades, de las necesidades, de los recursos materiales que necesitamos para ese viaje. Felipe no hizo un presupuesto
Felipe inmediatamente salió. Hay una gran diferencia. Salió. Tengo el testimonio, escuché el testimonio de alguien que una vez el Señor, cuando era prohibido predicar el evangelio en Rusia, lo despertó en la madrugada y le dijo que fuera al aeropuerto. Y cuando llegó al aeropuerto, el hombre llegó a hacer el check-in, porque Dios le dijo que hiciera el check-in. El hombre pasó su cédula porque no tenía boleto y inmediatamente eh, hizo el check-in. Le dieron en primera fila, en primera clase. Óigalo bien, este hombre llegó a Rusia, a Moscú, y cuando llegó allá alguien lo estaba esperando. Él no sabía quién lo estaba esperando, no sabía qué estaba haciendo, y lo cogieron como si fuera un preso. Lo agarraron de las manos, lo introdujeron en un carro. ¡Oh, y qué maravilloso, tremendo! Cuando este hombre abrió los ojos, le quitaron las vendas. Este hombre estaba dentro de un búnker. Un búnker. Era un lugar de máxima seguridad. Son lugares de máxima seguridad y la mayoría de ellos están enterrados, están bajo tierra, pues. Sí. Y en ese búnker había cualquier cantidad de creyentes cristianos. Óigalo bien, que estaban esperando al predicador que Dios les dijo que les daría. ¿Y saben por qué llegó este hombre allá? Porque cuando Dios le habló, no se puso a cuestionarlo, no se puso a dudar, simplemente tomó la decisión de obedecer y de caminar en pos de la voz de Dios. Y Dios anda buscando hombres y mujeres como Felipe, dispuestos a hacer la tarea. No importa lo que queda atrás, no importa cuánto toque recorrer, no importa lo que toque invertir. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Lo importante es hacer la obra del Señor. Que seas tú esa persona que esté dispuesta a hacer la obra del Señor. Que seas tú también ese que deja de lado los traumas y empieza a adorar a Dios, porque en la adoración o mediante la adoración, las heridas, los traumas van sanando. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa